algunos pensamientos, tal vez con los que muchos hemos batallado, pensamientos de victimización. Solamente yo. No sabes, ¿no? Yo vivo esta situación porque mis padres me abandonaron, porque un novio me abandonó. Y es como una excusa para no asumir tus responsabilidades. Y de repente si alguien viene a darte un consejo, te haces el pobrecito, la pobrecita. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Te quiero comentar, el tema del día de hoy es pureza mental. Y el tema me gustó mucho. No sé cuánto de nosotros nos hemos dado cuenta alguna vez que hemos pensado mal. Levanto mis manos y mis pies, ¿no? Y a veces hasta nos ha dado rochecito, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo pude haber pensado eso? Hace poco, la semana pasada creo, estaba en mi cuarto y escuchaba mucho ruido afuera, no podía dormir bien. Y me levanto ya en la madrugada, interrumpida por el ruido. Veo afuera que están, que parece como que hay una discusión y que de una casa, de la casa del frente salen algunas personas, medios tristes, una de ellas llorando. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿No? Pero era bastante ruido, no me dejaba dormir. Pero dentro se escucha que hay alguien más que está llorando. Puedo darme cuenta que parece que es el llanto de una mujer. Entonces, y no paraba. Y yo decía, ¿qué le están haciendo? ¿Le están pegando? ¿Le están maltratando? ¿Le están insultando? Te aseguro que se me pasó por la mente, ¿le están violando? ¿Qué está pasando ahí de verdad? Y dije, ¿qué hago? Creo que llamo a Serenazgo. No, ¿qué está pasando? ¿Algo turbio? Creo que llamo a Serenazgo. Y casi cuando ya estaba por hacer eso, sale la persona que vive al frente, habla con las personas que están ahí. No, todavía para agregarle, ¿no? Mientras se daba este llanto, la puerta, que es de fierro, tenía como ciertas ventanitas de vidrio que son translúcidas y veía a la gente así. Entonces yo decía, la gente podría ser tan mala de ver que a alguien están maltratando dentro y quedarse simplemente chismosos y no hacer nada. No, yo sí voy a llamar a Serenazgo, ¿no? Y estaba ya por marcar de verdad. Y aparte que quería dormir también y el ruido no me dejaba. Entonces, y luego veo que sale la persona del frente. Pensé de verdad que era tal vez uno de los inquilinos, pero no, era un vecino que siempre conocemos que es una persona tranquila. Entonces, y como habla todos abajito y se le ve que está hablando ya tranquilo y los hace entrar porque había algunas personas que estaban afuera. Y como que todo recobra la paz. Se deja de escuchar el grito, el llanto. Entonces yo dije, parece que ya todo está tranquilo, que no ha pasado nada. Igual si la gente ha entrado, todo debe estar tranquilo. Al día siguiente ya logro enterarme que no era nada de lo que me estaba imaginando, nadie se estaba maltratando, sino que la persona que vive al frente, una de las personas estaba muy enferma. Y algunos familiares se habían puesto a llorar, pero una de las chicas, que además tiene un tema de discapacidad, estaba muy sensible, estaba con un tema de depresión y se puso a llorar fuertemente. Entonces el llanto era de ella. Y todos lo que trataban de hacer era calmarlo. Y si le habían dicho a las personas que salieran, era porque cuando lloraban delante de ella, ella se ponía más triste todavía, ¿no? Y lo que estaban haciendo era tratar de calmarla, no le estaban lastimando, no le estaban golpeando y nada más, ¿no? Y cuando le contaba ahí a los demás, y me dice, ¿pero por qué me haces esto, no? Que bueno, creo que no lo conozco muy bien al vecino, no estoy bien segura de las personas de los que viven acá al frente. No sabía que la vecina que vive al frente estaba enferma y todo lo demás. Pero en el sentido era que no sabía el cuadro completo. Por las pequeñas cosas que habían pasado, yo había asumido algo. Y ya había tejido mi telenovela, ¿no? Acá en la mente y todo lo demás. Ya, según yo, iba a ser mi justicia. Y no sé cuántas veces te has dado cuenta de eso. Que armamos de una situación que no conocemos completamente toda una historia. Ok, quiero que podamos ver, porque la Biblia habla precisamente que hay una lucha en nuestra mente. Y cuando hablamos acerca de pureza mental, nos referimos a tener pensamientos, emociones y actitudes que son limpias, honestas, saludables, fuera de todo pensamiento tóxico, fuera de todo pensamiento que te va a dañar. Pero esto no se da automáticamente, porque dice que vivimos una lucha en nuestra mente. Según de Corintios 10, del 3 al 5, dice, somos humanos,
pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me gusta porque no está hablando me gusta por el contexto espiritual en que habla. Habla que hay una lucha en nuestra mente, pero hay un tema espiritual ahí también. Habla de fortalezas de razonamiento humano, o podríamos decirle fortalezas mentales. Y cada uno de nosotros tenemos fortalezas mentales. No miramos las cosas tal cual son, miramos con un filtro, de acuerdo a nuestras experiencias vividas, de repente de acuerdo a nuestras heridas también. Entonces miramos desde esa perspectiva. Está comprobado que cuando miramos un determinado, por ejemplo, estoy mirando el agua, estamos mirando un determinado objeto, hay más neurotransmisores que pasan de nuestro cerebro al ojo que de los del ojo al cerebro. Eso significa que estamos viendo las cosas no tan en la realidad, sino lo que nuestra mente ya está percibiendo con ese filtro especial. Entonces, y acá también menciona, ¿no? De pensamientos rebeldes. ¿Quiénes son rebeldes? Todos levantan la mano. No, me refería a qué es. Algunos dicen, sí, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, o porque vi la novela, qué bacán, qué chévere. Me refiero a rebelde es aquel que no quiere obedecer, que yo quiero hacer a mi manera. Y está hablando de que hay pensamientos que son rebeldes a ti. A ti te gustaría poder de repente controlar y decir, hoy voy a pensar lo correcto. Pero a veces de repente estás sintiendo que ese pensamiento te está ganando más. Se está rebelando y no necesariamente está alineado a lo que dice la palabra de Dios. Ese mismo versículo quiero leerte en el NBI, solamente el versículo 5, 2 Corintios 10:5 en la NBI dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Eso significa que tú, ahora que estás en Cristo, ¿verdad? Tienes ese poder para, ok, se está yendo por ahí el pensamiento, venga por acá a someterlo. Usted no va a pensar lo que le da la gana, lo que dice el mundo, lo que le parece. Vas a ver, ok, ¿qué es lo que dice Cristo Jesús? ¿Qué es lo que dice Cristo respecto a esto, no? Vamos a conquistarlo, a ponerlo bajo control. Pero no sé si yo he sentido, aunque la palabra de Dios es verdad, que muchas veces me ha ganado más. Sí, así como lo que te acabo de contar. Y nosotros debemos aprender a cómo pensar lo correcto, cómo pensar en pureza, cómo ser libres de esos pensamientos tóxicos. Y un pensamiento tóxico es un pensamiento que te va a destruir. Es un pensamiento que te va a distraer de tus convicciones, te va a debilitar en fe. Y lo peor es que te va a atrapar. Y te va a tener largo rato, te va a entretener largo rato. Martín Lutero decía, no puedes impedir que las aves vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan un nido en ella. No puedes impedir que vengan pensamientos, que el enemigo mande dardos tal vez, pero tú decides cuando ese pensamiento haces un nido, lo haces tuyo. Y dices, sí, es mío. ¿Y cuándo lo haces así tuyo? Cuando empiezas de repente ya con ese pensamiento empiezas a imaginar, empiezas a fantasear, como la historia que yo te conté hace un momento. Este mundo nos dice, ¿no? Piensa mal y acertarás. Pero es todo lo contrario a la palabra de Dios. Y quiero por favor que me acompañes y que podamos ver un poco más de cómo vamos a ser libres de esos pensamientos, para pensar precisamente de manera correcta y como dice la palabra de Dios. Y mi punto número 1 es, no creas todo lo que piensas. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es él? Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando acerca del asiento de tus emociones, de tus pensamientos, está conjunto. Y dice que son engañosos. Entonces, ahora, dime si tú mismo no te autoengañas siempre,
Dices, yo voy a hacer esto. Hoy día me voy a levantar, voy a limpiar, voy a hacer el otro, empezaré la dieta, haré ejercicios. Y finalmente, no necesariamente se cumple. Dices, sí lo voy a hacer, ¿verdad? Hace poco nos fuimos a la playa con algunos. Y yo dije, la verdad, sí quiero ir a la playa por las personas con las que vamos a ir. Pero no quiero meterme, dije yo. Porque no quiero malísimo mi cabello, la verdad. No quiero usted que la sal se meta al cabello y todo lo demás. Y casi conmigo estaba una persona, creo que pensando lo mismo, porque también quería cuidar su cabello. Incluso dije, no, ni siquiera me voy a ir vestida, la mayoría ya tenía su ropa de baño dentro. Yo no, además el baño está lejos, no. Pero finalmente, cuando todos se fueron metiendo y salían refrescantes del agua, ¿qué pasa en mí? Ay, creo que sí quiero meterme. Entonces yo que en un momento dije, no me voy a meter, ¿no? Sí me voy al final logré meterme. Y me dio risa porque otra persona que estaba por ahí, que dijo, no me voy a mojar el cabello, yo me voy a cuidar, no me voy a mojar el cabello. Finalmente un día vine y me mojé el cabello, está todo. No vi en el momento en que la ola. Pero ¿sabes qué? Así son los pensamientos, nos atrapan de poquito. Y tú de repente dices, ¿cómo esta persona con tantos años en Cristo, bien fuerte en su fe, líder, discipulador, discipuladora, logró hacer esto? ¿O se fue de la iglesia? ¿Cómo? Todo empezó por un pensamiento que dejó que sea atrapada. Así que debes saber que tu corazón es engañoso, que no todo lo que piensas es verdadero, que no todo lo que piensas está correcto. Así que aún debes darte cuenta, incluso es perverso. Y la Biblia dice, ¿no?, que de nuestro corazón sale precisamente esos malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Entonces, no lo que tú dices, no precisamente lo que tú dices es lo que piensas es lo correcto. 2.2, reemplaza ese pensamiento por la verdad de Dios. Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este versículo está hablando de que no imiten las conductas de este mundo. Y está muy de moda pensar mal. Está muy de moda, sobre todo los pensamientos de ansiedad. No sé, hace 10 años atrás era raro escuchar, ¿no?, esa palabra de ansiedad. Pero ahora cuando hemos hecho talleres y a veces decimos, alguno ha sido, no sé, diagnosticado de ansiedad, te levantan varios las manos, conversas y ves cosas que dices, ¿cómo llegas a pensar de esta manera? Hablaba con alguien y esta persona me dijo, a raíz de un temblor, o sea, que ha pasado, que todos hemos vivido los temblores, ¿no? Y me dice, me dio tanto miedo, me dice, que estoy pensando cada día va a haber un temblor. O peor aún, si hay un terremoto. Me dice, y yo estoy caminando y yo estoy viendo que la tierra se está moviendo. Me dice, y estoy pensando que en cualquier día va a ocurrir. Dije, wow, ¿tan fuerte podría ser ese pensamiento? Otra persona me dijo, Elizabeth, es un estudiante, me dijo, Elizabeth, tengo miedo perder mi inteligencia, me decía, mi conocimiento. ¿Y qué tal si un día me da Alzheimer? ¿Y qué tal si un día pierdo la memoria? ¿Y qué tal si un día? Yo le digo, pero igual cuando pasen los años, no necesariamente, pues no sé, yo no me acuerdo tanto de ejercicios de cálculos de hace unos añitos atrás. Entonces va a pasar, le digo. ¿Y no te da miedo? Me decía, ¿no? Como que yo debería estar asustada. Le dije, no, le digo, espero que aunque tal vez sea, entre comillas, tenga menos conocimiento, tal vez me olvidé, por lo menos crezca en sabiduría, espero eso. ¿Y no te da miedo perder tu fuerza física? Y yo le decía, bueno, a mis 15 me hacía mi aspa de molino, le digo, ahora con la justa un volantín. Pero, le digo, no es algo que me agobie, le digo, es algo que todos vamos a pasar. Ay, no, yo no quiero que me pase. No, qué horrible sería mi vida. Le digo, tienes 18 años. Y yo estoy pensando en eso, en todo lo que te va a pasar en el futuro, realmente. Y a veces nos estamos agobiando en eso. ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que dice la sociedad? Y estamos escuchando más eso que a Dios. Y estamos imitando más sus conductas, su manera de pensar, que a Dios. Y en este versículo precisamente dice, dejen que Dios les cambie su manera de pensar. Pero tú necesitas permitirlo. Significa tener una relación con Dios y que puedas aprender a ver cuál es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Por ejemplo,
Algunos pensamientos, tal vez con los que muchos hemos batallado, pensamientos de victimización. Solamente yo. No sabes, ¿no? Yo vivo esta situación porque mis padres me abandonaron, porque un novio me abandonó. Y es como una excusa para no asumir tus responsabilidades. Y de repente si alguien viene a darte un consejo, te haces el pobrecito, la pobrecita. Justamente el pastor Carlos compartía el día jueves la historia de José, ¿verdad? La pasó mal, ¿verdad? Conocemos un poquito la historia de José. Fue vendido por sus hermanos, quienes esperaba él que lo amaran, pues lo vendieron. Fue llevado como esclavo a la casa de Potifar. Ya por fin su amo está confiando en él. Parece que las cosas marchan bien. Hasta que la esposa de Potifar pone sus ojos en él, se quiere acostar con él, le ordena que se acueste con él. Él dice, ¿cómo podría hacer esta maldad contra Dios? No acepta y uno espera, ¿no? Hice lo correcto, quiero bendición. Pero lo llevan a la cárcel injustamente. O sea, no comete el pecado, sin embargo, le llevan a la cárcel asumiendo que él ha cometido eso, asumiendo que él ha cometido ese delito. Por fin está triste de repente ahí en la cárcel y le cuenta los sueños al copero, al panadero, le dice, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón, se olvida. Y puede haber dicho, ¿no? Todo por la culpa de mis hermanos. Mi vida no estaría así si no fuera por su culpa. Mi vida no estaría así por haber obedecido a Dios. Eso me pasa. Pudo haber dicho y pudo haber tenido pensamientos de victimización, pero no fue así. De venganza también, ¿no? La palabra nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Porque en otra versión dice, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ojo, no es que Dios haya querido que te pasara eso malo, pero aún de esa situación fea, Dios puede sacar una bendición. Y después, ya más adelante, en los siguientes capítulos de Génesis, cuando sus hermanos van, ¿no? y le piden perdón a José, algo que les dice él, ustedes pensaron hacerme esto para mal, pero Dios lo pensó para bien. Así que podía ver, él rehusaba vivir como una víctima. Él rehusaba verse poquito. Él rehusaba decir, no, otros tienen la culpa. Y a veces nosotros estamos así. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánta relación tienes con Dios que puedes realmente agarrarte fuertemente de su palabra? ¿O estamos pensando simplemente en nuestro dolor? Nathaniel Branding, un psiquiatra experto en temas de autoestima, decía de que lo que opinen las personas que más amas depende de tu identidad y el cómo tú te veas y cómo es tu autoestima el día de hoy. Y veía, ok, Señor, lo que opine. Y de repente tal vez hayas escuchado cosas malas de quienes te quisieron, quienes tú amabas, tus padres, no sé, alguna pareja de repente. Por ahí me contaba una chica, y yo le dije, ¿qué es lo que más lastimó tu vida? Y ella me dijo que cuando engordé, todos me decían, estás gordita, estás gordita. Y cuando adelgacé, mi enamorado me dijo, uy, ahora te falta esto, ahora te falta el otro. Eso es lo que más dañó mi vida. Entonces, y su autoestima estaba determinada en la forma. Pero cuando hacemos a Dios la persona más importante en nuestra vida, nos va a importar más lo que Él diga acerca de nosotros. Entonces, tus heridas ya no las vas a ver de esa manera. Ya tus traumas no van a ser como que, wow, eso fue lo difícil. Sino vas a poder realmente agarrarte fuertemente su palabra y decir, como José, Dios incluso hizo todo esto para bien. Podrás verte con una mentalidad de victoria. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay algo, si en ello hay alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Dios nos está dando la dirección correcta de aquello que debemos pensar. ¿Cómo tú debes pensar? Algunos le llaman a este versículo que es la mini biografía de Jesús. ¿Por qué la mini biografía de Jesús? Porque ¿quién sino Él es verdadero, Él es honesto, puro, digno de alabanza, amable, virtud? La Biblia habla y dice, ¿no? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando tus pensamientos son ordenados y en todo está Dios presente, dirías, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Aun cuando te preguntas, ¿esto es verdadero?
ya no te dejarías guiar por un chisme. Por ejemplo, ¿no? Oye, no sé, Elizabeth, fulanito ha dicho tal de esto. Y yo de repente, ¡ah! ¡Qué barbaridad, qué horror, qué no sé, ¿no? Y empiezo, ay, no puede ser, no me ofendo, ¿no? Pero ¿es verdadero? ¿Por qué no vas a la persona y le preguntas? Oye, ¿realmente tú has dicho esto de mí? ¿O realmente has comentado esto? Y le das. Y puedes arreglar tu situación con esa persona o ese malentendido. En muchas ocasiones he podido estar incluso en el libro que estamos leyendo juntamente con Pastora, La trampa de Satanás. Una de las cosas que habla es el tema de la ofensa. Y habla de la ofensa imaginaria y me llamó mucho la atención. Porque dice que muchos de nosotros caminamos ofendidos por ofensas que nunca se dieron. Que solamente se crearon en nuestra mente. Y yo cuando leí era, ¡oh! Por dos, sí soy. Y me acordaba muchas situaciones en las que yo estaba molesta. Y dije, pero no importa, como la palabra de Dios dice que vayas tu hermano y se los digas, voy a ir. Señor, llévame, dirígeme, ¿no? Y terminar y escuchar que solamente era un tema de una perspectiva diferente. O si yo pensaba que la ofensa era del 1 al 10, número 10, tal vez era solamente un tema 2. Y no era algo con intención. Entonces era poder ver realmente el cuadro completo. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Son verdaderos? ¿Son honestos? ¿Son puros? Alguien estaba hablando con alguien, esta persona es estudiante, y me dijo, ¿no? Le empecé a hacer algunas preguntas para ver cómo estaba en su relación con Dios, en su caminar cristiano. Y esta persona me dijo, uy, todo bien, todo bien, todo bien. Y cuando le empecé a preguntar cosas acerca del pensamiento, me dijo, ay, no. Ay, sí estamos mal. Pero no pequé, solo lo pensé. Así, y le empecé a hacer más preguntas y me confesó, ¿no? Y me dijo, Eli, lo que pasa es, ¿no? Que de repente yo veo que me presentan un chico guapo, ¿no? Y yo ya me lo estoy imaginando cómo es, sin ropa, y ya mi mente vuela y va más allá. Pero solo lo pensé, no sería capaz de hacerlo, me decía esta persona. Entonces, pero sin embargo vemos que la Biblia dice, ¿verdad? Dice, escrito está, no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que codicie a la mujer de su prójimo, en su corazón ya adulteró. Entonces no se trata solamente de que el acto se realice, sino en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Entonces, ¿tus pensamientos son puros? ¿Son amables? Alguien si pudiera hacer, no sé, una radiografía de tus pensamientos y se pudieran proyectar en una pantalla, ¿realmente serían admirables? ¿Dignos de alabanza? ¿O te avergonzarías de ellos? Punto 3. Percátate que está originando esos pensamientos. Proverbios 30:33 dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, el que con fuerza se suena la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Está que habla, hay una causa, hay un efecto. ¿Qué causan esos pensamientos? No vienen de la nada, algunos sí de nuestras experiencias probablemente, pero también, por ejemplo, a esta misma persona, y ella me dijo, pero yo no sé por qué pienso así, ¿no? Se victimizaba. Y le empecé a hacer algunas preguntas, y me dijo, pues no, una de las cosas era el tema de la música. Escuchaba pues su música subida de tono, ¿no? En la que ni siquiera hace falta que tú la tengas que escuchar, con que te subas al carro ya te das cuenta, ¿verdad? Es un contenido sexual fuertemente. Entonces y ella me decía, no, pero yo no quiero renunciar a mi música. Además, yo puedo mantenerme en Cristo y escuchar esta música porque yo soy fuerte. ¿Crees que eres fuerte? Estás con estos pensamientos y me dices, y estás ahí nomás a la vuelta de querer consumar aquello que estás pensando. Entonces, Proverbios 15:14 dice, el sabio tiene mucha hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿De qué estás alimentando tu mente? Muchas veces nuestros pensamientos son tóxicos. En el tiempo del COVID, más allá del tema del COVID propiamente que nos afectó, fue el tema de salud mental. Y es que algunos veían tantas noticias. Yo recuerdo que solamente veía la del mediodía, la que nos daban los reportes generales. Y luego estábamos tranquilos en mi casa, no agobiados. Hasta que pasado un tiempito fuimos a visitar a mi tío. Mi tío se veía todas las noticias, todo lo demás, todo. Y cuando nos comenta y que no sé qué cosa, que puede estar acá respirando, que sí, el vecino de hace 3 cuadras se enfermó, puede llegar hasta aquí su respiración y todo un tema, que yo salí asustada.
Yo salí asustada. Mi pensamiento, que estaba muy tranquilo, estaba asustada. Ahora yo te pregunto, ¿de qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? ¿Un alimento que ayuda a nutrir tu mente? ¿Estás de repente alimentándote? De repente me dices, Elizabeth, no, yo veo esto, pero no es malo. Veo mis películas, no tienen contenido malo. Sí, pero de repente estás maratón de Netflix 10 horas. Entonces eso reemplaza tu relación con Dios, entre otras cosas. Y pues no necesariamente digas que es malo, pero está consumiendo. O de repente estás alimentando de basura, como dice esto. Pornografía, música de alto contenido. Entonces, definitivamente, temas de ocultismo. Escuché que alguien que estando en los caminos de Dios, luego empezó a hacer prácticas de verdad de tipo, incuestionables. Perdón, cuestionables. Entonces, ¿cómo se desvió tu mente a esto? ¿Qué cosas estuviste leyendo? ¿Qué cosas estuviste permitiendo que entrara a tu mente? Dile a la persona que está a tu costado, ya falta poco, no te duermas. Punto número 4. Y si me ayuda la alabanza, por favor. No luches solo. Eclesiastés 4, del 9 al 10 dice, es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Y muchas veces nosotros queremos lidiar solos, tal vez por vergüenza, tal vez por orgullo. No, ¿qué dirá el resto? Yo no necesito ayuda. Pero Dios nos ha llamado a caminar en comunidad. No en vano estás en un grupo vida, tienes un discipulador. Somos llamados a no caminar solos. La Biblia incluso nos enseña y nos dice, confiésense su pecado los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Cuando estaba viendo en Génesis que Lot estaba saliendo de Sodoma y Gomorra, alguna de las personas que cayeron fue su esposa, ¿no? Que voltea atrás y mira, y de repente estaba pensando, ¿qué es todo lo que estoy perdiendo? Aun cuando el ángel le había dicho, no mires atrás. Y muchas veces nosotros sabemos que debemos caminar mirando a Cristo, pero estamos con una miradita atrás. Y de repente, como la mujer de Lot mirando, ¿pero esto qué he perdido? Ay, antes, ¿no? Ahora en Cristo me están pasando estas cosas, pero antes estaba mejor. ¿Estás seguro? ¿Antes estabas mejor? Siendo esclavo del pecado. De repente estás con pensamientos de queja, lo tipo el pueblo de Israel, ¿no? Cuando estábamos en Egipto, comíamos carnes. Por favor, eres un esclavo. No vengan. ¿Qué pensamientos? Y le agradezco a Dios porque al estar rodeado de hermanos y hermanas, líderes, pastores, muchos pensamientos míos que han sido incorrectos han sido alineados en el Señor. Puedes compartir, tienes esa libertad para decir realmente, sí, estoy pensando esto, o te gana el orgullo. Puedes ser libre de esos pensamientos, no camines solo. No estoy hablando con esto de que le cuentes a media iglesia lo que te está pasando, pero confía en tu grupo de vida, confía en tu discipulador, camina en esa libertad que Dios quiere que camines. Algo que hace el enemigo es hacerte creer de repente que tú eres el único que está pasando esa situación. Entonces que camines solo. Pero la Biblia dice que ninguna de las tentaciones que nosotros pasamos son diferentes al género humano. Significa que todos pasamos situaciones así. Pero fiel es Dios, que también nos mostrará la salida para poder salir en victoria. Así que quiero animarte a no luchar solo. Y quiero por favor que te pongas de pie y puedas cerrar tus ojos. Mientras puedas examinar en tu corazón alguna de las preguntas que te voy a hacer. ¿Puedes cerrar los ojos, por favor? ¿Qué tan puros son tus pensamientos? ¿Están habiendo pensamientos de victimización? ¿Están habiendo pensamientos de queja? ¿Están habiendo pensamientos de crítica? De repente tal vez estás pensando, ay, la iglesia debería hacer esto, la iglesia debería ver el otro. Uy, no, mi líder ya no se preocupa por mí.
Ahora tiene otros discípulos. Uy, no, me estoy siendo comparado. Escucho mucha gente que cuando uno le cuenta un testimonio de fe para que sea animado, lejos de sentirse animado, voltea y te dice, me estás comparando. ¿Y sabes? Son pensamientos también tóxicos. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero que puedas identificar esos pensamientos. De repente están habiendo pensamientos de lujuria. Y tal vez como esta persona, la que te conté, estás pensando que eso es menos mal. Porque no, como no, entre comillas, consumí o ejecuté el pecado, la lujuria es pensar todo aquello que podrías hacer con tu cuerpo, pero empieza ahí a la fascinación simplemente. Y de repente dices con tal que no lo ejecute, como esta persona. Pero eso no significa que estés deshonrando a Dios. Realmente, ¿qué pensamientos están muy arraigados a ti? ¿Qué cosas puedes reconocer que se han hecho fortalezas mentales? Que tal vez alguien viene y te aconseja sobre un tema y ya estás a la defensiva de repente, porque no le estás tomando a bien. ¿Cuáles son aquellas situaciones? Recuerdo una vez estando sirviendo, alguien me dijo, quiero venir a servir a ANC, y justo teníamos un evento. Y le encargué a alguien que le delegara algo. Y luego viene esta persona molesta y me dice, yo quería servir y me han puesto a limpiar baños. ¡Qué gran humillación! ¿Realmente crees que aquello que tú haces es lo que determina tu identidad? ¿Qué pensamientos no están honrando a Dios? ¿Puedes identificar? ¿Estás luchando correctamente? ¿Estás reemplazando esos pensamientos de mentira por la verdad de Dios? ¿O tal vez simplemente estás dejándote guiar más por lo que dice este mundo? ¿Estás aprendiendo aún darte cuenta de qué te estás alimentando? ¿O simplemente estás cediendo a todo lo que dice este mundo? Si has identificado que estás caminando en alguno de estos pensamientos, o tal vez incluso en el tema de división. La Biblia dice que el diablo es el padre de mentiras, así que va a venir y te va a engañar. Te va a decir, uy, ya no es querido, uy, ya no te aprecian, uy, esta persona no te ha reconocido, no te aplaudió, mira, no te consoló cuando necesitabas. Y de pronto en nuestro corazón empieza a haber rencor. O tal vez en alguna situación que has lidiado con alguien no has sido capaz de ponerte a cuenta con esa persona. ¿Cómo te estás mirando el día de hoy? Si te has identificado alguno de estos pensamientos, aún pídele perdón a Dios. Ahí donde estás. Dile, Señor, alinea. Te pido, Señor, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, sabemos que tú eres aquel que pesa, Señor, los corazones, Señor. Nuestros pensamientos, Señor, que escudriña aún, Señor, todo lo que hay en nosotros, Señor. Que aún, Señor, examina las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones, Padre Celestial. Tú sabes, Señor, lo que pensamos cuando nos levantamos antes de acostarnos, Señor. Padre bendito, a ti no te podemos engañar, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos estado caminando en pureza, Señor. Si no estamos pensando, Señor, lo bueno, lo amable, lo justo, lo puro, Señor. Si tal vez, Señor, nos hemos llenado de pensamientos tóxicos, Señor. Si hemos aceptado, Señor, todo pensamiento que ha venido el enemigo y de repente incluso lo hemos hecho nuestro, Señor. Te oro, Padre bendito, porque seas aún tú mismo, por el poder de tu Espíritu Santo, derribando toda fortaleza mental, Señor. Padre bendito, aún queremos, Señor, comprometernos a proteger nuestra mente, Señor. A hacerla libre, Señor, de la basura que el mundo pueda, Señor, aún ofrecernos, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a que todo pensamiento pueda ser llevado cautivo a tu obediencia. Podamos, Señor, primeramente preguntarnos, ¿este pensamiento es correcto? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este pensamiento? Antes de hacerlo nuestro, Señor. Padre Celestial, sabemos que cuando no pensamos correctamente, ahí, Padre bendito, se produce una emoción,
un sentimiento y aún ejecutamos, Señor, el pecado. Ayúdanos a pensar lo correcto, Señor. Queremos honrarte, Señor, aún con nuestro pensamiento, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.